Este vídeo es especial, porque ya somos más de 50.000, y sé que muchos de los que venís aquí lo sentís. Sentís esa sensación de saberse descendiente y custodio de una civilización y un linaje único. No sabes explicarlo, pero cuanto más sabes sobre nuestro pasado, más afortunado te sientes de tener sangre hispana. No estás solo. Muchos buscan un punto de reunión en comunidad. Una comunidad de 500 millones de descendientes de santos y de conquistadores, como tú. Este es un vídeo de transición mientras termino los demás proyectos, así que hablaremos de piratas ingleses, del famoso Francis Drake y de sus ataques a la América hispana y a mi ciudad, La Coruña, donde Inglaterra sufrió el mayor desastre naval de su historia junto con el de Cartagena de Indias, y demás cosas. La llamada Armada Invencible es uno de esos episodios que todo el mundo cree conocer, pero que casi nadie ha entendido en su verdadera dimensión. Y ya desde el nombre empieza el engaño. Porque lo de Invencible no fue un título dado por los españoles, sino una invención propagandística inglesa, destinada a magnificar la suerte que tuvo de que la Armada española tuviese tan mala fortuna principalmente por el mal tiempo. Y lo cierto es que lograron su objetivo. El mito de la Invencible ha quedado grabado en la memoria universal como si España hubiese sido humillada sin remedio. El fracaso de 1588 fue innegable, y Londres respiró aliviado. Durante años habían temido un golpe semejante, convencidos de que si España decidía lanzarse contra Inglaterra, nada podría detenerla. El desenlace fue celebrado como si se tratase de un milagro nacional. Lo que nunca se cuenta es que este episodio no fue un final, sino un prólogo, porque al año siguiente Inglaterra intentó devolver el golpe, lanzando una expedición todavía más grande y ambiciosa, que terminaría convertida en el mayor desastre naval de la historia inglesa. Tras el revés español, la reina Isabel I de Inglaterra vio la ocasión perfecta para pasar a la ofensiva, y envalentonada quiso llevar la guerra hasta la propia península ibérica. Organizó una expedición conocida como la Contraarmada, que contaba con alrededor de 130 barcos y una fuerza de 15.000 hombres, lo que la hacía comparable a la Gran Armada española en términos de magnitud. Sin embargo, a diferencia de la española, la expedición inglesa fue organizada como una empresa privada. Nobles, comerciantes y armadores participaron como inversionistas, esperando enriquecerse con el saqueo de ciudades españolas. Incluso la reina figuraba como accionista principal, lo que convertía a la expedición en un proyecto económico con fines lucrativos. El plan parecía sencillo: caer sobre La Coruña, Santander y San Sebastián, donde se habían refugiado algunos de los restos de la mal llamada Armada Invencible. Saquear y arrasar esas ciudades antes de continuar con la campaña hacia Lisboa, y allí proclamar rey a don Antonio, prior de Crato, que debía sublevar a los portugueses contra Felipe II. Si lograban separar a Portugal de la monarquía hispánica, Inglaterra obtendría un aliado estratégico y consolidaría un bloque que amenazaría directamente a España. Y como golpe final, la flota inglesa ocuparía las Azores, esas islas en medio del Atlántico que controlaban las rutas de los galeones españoles que regresaban de América. Haciendo un breve paréntesis, respecto a la hipotética unión de naciones hispanas, la cuestión no es si tendrá lugar, la cuestión es cuándo. Pero este movimiento nace desde abajo. No esperéis que aparezca un gobierno que dé un giro de 180 grados a los últimos 200 años. ¿Seguimos? El 13 de abril de 1589, la contraarmada inglesa zarpaba de Plymouth con aspecto imponente. Al mando el pirata Francis Drake, muy conocido en los virreinatos americanos. Pero el desastre comenzó de inmediato. Algunos buques desertaron y el propio Drake tomó la primera decisión equivocada. Se negó a atacar Santander temiendo quedar atrapado en el Golfo de Vizcaya y prefirió dirigir sus fuerzas contra La Coruña. La Coruña tenía una guarnición pequeña de unos 1.500 hombres al mando del marqués de Cerralbo y se encontraba protegida por sus antiguas murallas medievales. Los ingleses confiaban en que España no podría resistir un ataque en su propio territorio. Cuando los barcos surtos en el puerto supieron que la flota inglesa se acercaba, zarparon de inmediato para evitar caer en sus manos. El 5 de mayo la contraarmada avistó las murallas de la ciudad y desembarcó nada menos que 8.000 hombres en 14 lanchas. Los ingleses estaban tan confiados que exigieron la rendición inmediata con una arrogancia inolvidable. Dijeron: aunque dentro estuviera todo el poder de España, tomaríamos la ciudad en 2 días. La respuesta española fue tajante: no se rendirían. Lo que siguió fue un combate brutal y confuso en las murallas de la ciudad. A pesar de las fuerzas desmesuradamente desproporcionadas, los defensores españoles, que apenas contaban con 2 barcos, comenzaron a frenar el avance inglés. El castillo de San Antón, que todavía se alza hoy majestuoso, hizo frente a los ataques con sus imponentes murallas y cañones y detuvo el avance de los invasores. Aunque los ingleses avanzaron brevemente por el barrio de la Pescadería, su progreso se vio rápidamente interrumpido. 2 días más tarde empezaron a bombardear el centro de la ciudad, conminando a los coruñeses a rendirse.
lograron abrir una brecha en la muralla de Santo Domingo, con una mina, y lanzaron un asalto masivo. Pero los defensores contraatacaron con tal furia que los invasores se dieron a la fuga. Fue entonces cuando un oficial inglés consiguió detener a sus hombres y obligarlos a regresar al combate. Y justo en ese momento apareció una figura inesperada que pasaría a la historia. Una mujer salió de entre las filas españolas. Su marido había muerto durante el asedio, y ella sentía que ya no tenía nada que perder. Armada de valor, cogió una lanza y se lanzó sobre el oficial inglés, que empujaba a sus hombres matándolo de un golpe certero y gritando: «Quien tenga honra que me siga». Se llamaba María Pita. La escena desmoralizó por completo a los ingleses, que pese a ser miles, retrocedieron fuera de las murallas, derrotados por la fiereza de los defensores y por el coraje de una mujer que se convirtió en símbolo eterno de La Coruña. Aquella jornada le costó a las tropas de Drake alrededor de 1000 bajas, un precio altísimo que rompió la ilusión de una victoria rápida. La gesta no fue solo cosa de María Pita. Otras mujeres también participaron activamente en la defensa. Unas combatieron, otras se ocuparon de los heridos. María Pita, convertida ya en símbolo del valor coruñés, recibió incluso el reconocimiento del propio Felipe II, que le otorgó el título de alférez perpetuo, un sueldo vitalicio de 60 escudos anuales y licencia para comerciar con mulas entre España y Portugal. Los ingleses, enfurecidos, se dedicaron al saqueo. La ocupación se convirtió en desolación. Los ingleses vagaban por la ciudad causando estragos entre la población. Unos 1000 civiles murieron a manos de los invasores, que finalmente, el 18 de mayo, sin haber logrado un solo objetivo de los que se habían propuesto, reembarcaron. Habían perdido 1300 soldados y los motines estallaban entre sus filas. Otros 1000 hombres desertaron asustados por la epidemia que se extendía en los barcos. La contraarmada partía de Galicia en un estado calamitoso y con el orgullo por los suelos. El siguiente destino era Lisboa, donde pretendían levantar a Portugal contra Felipe II. Lo que no sabían es que allí les aguardaba un desastre aún mayor. Tras la anexión de Portugal en 1580, existía un pequeño sector que soñaba con separar de nuevo el reino de España. Londres había apostado por alguien mediocre y sin respaldo. Sus aspiraciones se habían hundido definitivamente tras la batalla de Alcántara en 1580, cuando las tropas del duque de Alba aplastaron sus fuerzas y Felipe II fue reconocido como rey de Portugal. Para los ingleses, aquel hombre debía encender la rebelión portuguesa. La realidad era que nadie lo esperaba ni lo quería. Don Antonio no se dio por vencido, y llegó a ofrecer a Francia nada menos que Brasil, a cambio de una flota que lo respaldase. Inglaterra. Creía que levantar a Portugal contra España sería fácil, pero lo cierto es que desde la coronación de Felipe II, la aristocracia portuguesa había aceptado al nuevo monarca sin grandes problemas, pues había demostrado respeto por las particularidades lusas y había ordenado que los intereses de Portugal nunca fueran postergados frente a los de Castilla. El plan inglés arrancó con un desembarco en Peniche, muy cerca de Lisboa. La infantería inglesa al mando de John Norris logró tomar la fortaleza, porque un partidario de Don Antonio la entregó sin luchar. De no haber mediado esa traición, los ingleses ni siquiera habrían puesto pie en tierra. Ahora tocaba cubrir los 80 kilómetros que separaban la costa de Lisboa, confiando en que por el camino estallara la esperada rebelión popular. Pero Felipe II y sus hombres habían sido más astutos. Antes de que los ingleses llegaran, retiraron o destruyeron todo lo que pudiera servirles. La población portuguesa, lejos de ver en los ingleses unos liberadores, los recordaba como lo que en realidad eran, los mismos piratas que durante tantos años habían saqueado sus costas. Nadie quiso unirse a ellos. Apenas consiguieron reunir unos 300 hombres, una cifra ridícula. Mientras tanto, las tropas hispano-portuguesas no les dieron respiro, hostigaban a los invasores en cada tramo del camino. Norreis dirigía unos 10.000 hombres que avanzaban a pie en condiciones miserables. Al mismo tiempo, la flota de Drake bordeaba la costa hacia Lisboa. La marcha terrestre fue un suplicio. De animales de tiro apenas contaban con 40 caballos para transportar municiones y cañones. Los soldados tenían que cargar ellos mismos con todo el peso. El hambre empezó a cebarse con ellos. Los víveres se agotaban porque desde Londres habían partido convencidos de que encontrarían apoyo local. Lisboa no estaba desprotegida. Al frente de su defensa se encontraba el archiduque Alberto de Austria, nieto de Carlos I y virrey de Portugal, con unos 7.000 hombres, entre españoles y portugueses. En el mar, la defensa no era menor. Cerca de 60 barcos guardaban el puerto, muchos bajo bandera portuguesa, y entre ellos destacaban las 18 galeras comandadas por Alonso de Bazán, hermano del legendario Álvaro de Bazán. Drake había fondeado en Cascais y observaba desde la distancia y dudaba. Tenía ante sí a un comandante al que conocía bien y al que temía: Bazán. Atacar Lisboa le parecía un suicidio, y el corsario optó por la cautela. Mientras tanto, Norris proclamaba rey a Don Antonio, como si coronarlo bastase para encender Portugal en armas. Salvo algunos clérigos y judíos, nadie quiso seguirlo. Ante la indiferencia, Norris tomó la decisión de asaltar Lisboa por tierra,
y lo que se desencadenó fue una batalla encarnizada. Las tropas inglesas chocaron con una defensa brutal. Desde la ribera del Tajo, las galeras de Alonso de Bazán abrían fuego destrozando las filas enemigas, cañoneándolas sin descanso, de día y de noche, convirtiéndose en el terror de la infantería invasora. Las galeras españolas se convirtieron en una pesadilla. Su artillería y la infantería embarcada acribillaban sin descanso a las tropas de Norris, que no encontraban dónde guarecerse. Desesperados, los ingleses buscaron refugio en el convento de Santa Catalina pensando que allí estarían a salvo. Pero ni un edificio sagrado detuvo a los españoles. El convento fue cañoneado sin contemplaciones, y los invasores tuvieron que salir a la carrera convertidos en blanco fácil. Norris no podía entender lo que veía. Drake permanecía quieto observando sin mover un dedo, como si la carnicería de sus propios hombres no le incumbiera. Ordenó simular un desembarco nocturno con todo el estruendo posible. El ruido alertó a los ingleses, que se apresuraron a encender antorchas para preparar la defensa. Fue su perdición. Al iluminar su campamento revelaron su posición exacta. En ese mismo instante, un bombardeo devastador cayó sobre ellos. El fuego español arrasó el campamento enemigo y dejó centenares de bajas entre la infantería de Norris. Lisboa demostraba una vez más que Inglaterra había subestimado al adversario equivocado. Los ingleses intentaron reagruparse en el barrio de Alcántara, pero las galeras españolas no les dieron respiro. Los cañones vomitaron fuego con precisión letal provocando otra carnicería. Parte de las tropas, presa del pánico, volvió a refugiarse en el convento de Santa Catalina, y los espías españoles informaron enseguida. El convento fue bombardeado otra vez y la mortandad entre los hombres de Norris fue espantosa. Y mientras tanto, Drake seguía mirando sin intervenir, dejando que sus soldados fueran aniquilados. Fue entonces cuando Alonso de Bazán tomó la iniciativa. Con pocas fuerzas desembarcó parte de sus hombres y lanzó un ataque sorpresa contra los ingleses. No buscaba una victoria definitiva, sino mantenerlos a raya hasta que llegaran refuerzos. Y los refuerzos llegaron. El 11 de junio entraron en Lisboa 9 galeras más y unos 1000 soldados al mando de Martín de Padilla y Manrique, un marino soriano curtido en 1000 combates contra piratas berberiscos en el Mediterráneo y contra corsarios ingleses en el Atlántico, siempre con fortuna. Su presencia terminó de inclinar la balanza. El 16 de junio de 1589, tras semanas de fracaso, la gran contraarmada inglesa se derrumbaba. John Norris daba la orden de retirada. Aquella expedición, concebida como la gran venganza por la Armada Invencible, huía derrotada y humillada. En el Golfo de Vizcaya, los españoles los persiguieron y capturaron otros 2 barcos, mientras el resto huía como podía hacia Inglaterra. El balance era demoledor. Inglaterra perdió casi la mitad de su flota, con medio centenar de naves hundidas o apresadas. De los 22.000 hombres que habían partido de Plymouth, 2/3 jamás regresaron. España había pasado de la derrota de la Armada Invencible a una victoria aplastante. Inglaterra, en cambio, quedaba arruinada y desmoralizada. Lo que debía ser venganza se convirtió en una bendición para España. La monarquía hispánica aprovechó la tregua para reorganizar su marina y levantar una armada aún más poderosa que la de 1588. Durante las décadas siguientes, el dominio naval español fue indiscutible, hasta que holandeses primero e ingleses después comenzaron a disputar esa supremacía en el siglo XVII. Pero la victoria no salió gratis. Felipe II recuperó prestigio, pero el coste de mantener la guerra drenó las finanzas de la corona obligándola a declarar la bancarrota. Inglaterra tampoco salió indemne. La catástrofe de 1589 y los gastos posteriores fueron insoportables para un reino de recursos tan limitados. Tanto que tras la muerte de Isabel I y la llegada de Jacobo I, Londres buscó la paz. La paz duró 20 años. España había sobrevivido a la tormenta, se había rehecho y había vuelto a imponerse como la potencia indiscutible de Europa y de los mares del mundo. Para Francis Drake, el corsario más temido de Inglaterra, el hombre que durante años sembró el terror en el Atlántico, el responsable del saqueo de Cádiz en 1587, un golpe que él mismo, con arrogancia, llamó el afeitado de la barba del rey de España, el desastre de la contraarmada, marcó el inicio de su declive. En Lisboa se mostró pasivo, sin mover un dedo por sus tropas de tierra. Sus propios compañeros lo acusaron de incompetente y fue investigado por su conducta. Obsesionado con redimirse, Drake convenció a Isabel I de lanzar una expedición gigantesca contra el corazón del Imperio Español en América. En 1595 partió con 25 barcos, de los cuales 6 eran galeones, 1.500 soldados y 3.000 marineros, acompañado de John Hawkins. Era la mayor flota inglesa contra el Imperio hasta la fecha. El resultado fue un desastre tras otro. Intentó tomar las Palmas de Gran Canaria y fue repelido por una milicia improvisada de apenas 1000 civiles sin ninguna instrucción militar. Perdió 40 hombres y varios barcos quedaron dañados. El desastre de las Palmas fue un golpe letal para Drake. No solo perdió hombres y barcos, sino que además sus planes quedaron al descubierto. Una patrulla inglesa fue sorprendida y sometidos a interrogatorio. Revelaron los planes del corsario. España reaccionó al instante. 5 fragatas, los barcos más rápidos del mundo, zarparon bajo el mando de Pedro Téllez de Guzmán.
Conocían como nadie las corrientes del Atlántico y llegaron a tiempo para advertir a las guarniciones del Caribe. Gracias a esa ventaja, cuando Drake apareció, los españoles ya estaban listos. En aguas de Guadalupe, Tellez barrió a la retaguardia inglesa y se lanzó a San Juan de Puerto Rico. Allí, durante 15 días, los ingleses chocaron una y otra vez contra la artillería de El Morro. El resultado fue humillante. El 25 de noviembre de 1595, la flota de Drake abandonaba aguas puertorriqueñas para dirigirse a Panamá, que era su verdadero objetivo. Advertidos de la llegada de los ingleses, los españoles abandonaron sus poblaciones para refugiarse en las selvas panameñas, constituyendo guerrillas y hostigando sin descanso a los ingleses, que respondieron calcinando los poblados, pero no pudieron obtener ventaja alguna y pusieron proa, esta vez, a Cartagena de Indias, a cuyo asalto tuvo que renunciar Drake al comprobar el estado de las defensas de la ciudad. En enero de 1596 intentó un último movimiento, tomar el fuerte de San Pablo en Panamá. Thomas Baskerville desembarcó con más de 1000 ingleses contra apenas 70 defensores españoles. Parecía fácil, pero no lo fue. La pequeña guarnición, reforzada por medio centenar de hombres, ideó una estratagema ingeniosa: hacer el mayor ruido posible con toda clase de instrumentos musicales y de marchar por la selva agitando árboles y matorrales para simular que se trataba de una nutrida fuerza presta a caer sobre los atacantes. El truco dio resultado y los ingleses huyeron a toda prisa. Las bajas inglesas se acercaban al medio millar y la enfermedad sumaba cada día nuevas víctimas. Uno de los enfermos era Drake. Las fiebres tropicales habían hecho mella en él. De regreso ordenó recoger agua dulce para beber, pero las expediciones que se organizaban se saldaban con graves pérdidas a causa de las guerrillas españolas que acechaban a los buques ingleses y atacaban a los marinos y soldados cuando desembarcaban. Las dificultades de obtener agua llevaron a los ingleses a beber agua en estado de putrefacción, causándoles disentería, siendo el propio Drake uno de los fallecidos a causa de la enfermedad. El 28 de enero de 1596, moría Francis Drake frente a las costas de Portobelo. Fue encofrado y arrojado al mar, sin gloria, devorado por las aguas que tantas veces había creído dominar. La figura de Drake ha pasado a la historia de España de un modo bien distinto a como quizá debiera, porque Drake, al final, fue vapuleado por los españoles. Sus últimos años incluso tienen algo de patético. Por eso se entiende menos el respeto a un mito que finalmente demostró no merecer serlo.